Y quiero hablar hoy de nuestro año de cobertura y nuestro Padre está dándonos una cobertura especial este año y ha venido hablándonos de distintas enseñanzas, distinta palabra para que entendamos cómo somos guardados. Y hoy quiero hablar de las lecciones del nido. Di conmigo, lecciones del nido. Bueno, y la cuestión es que tú y yo estamos en un nido y es como lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Y esta palabra está enfocada para que nosotros podamos ver específicamente cómo, tal vez a través de una ilustración sencilla, muchas veces vemos que aves están armando nidos, ponen huevitos allí, los empollan y bueno, hasta que nacen y están guardando y cuidando esos pollitos que van a nacer. Y bueno, este año la visión que Dios nos ha dado es algo similar, como que estamos en el nido y yo quiero hablar de varias cosas de esas. Y quiero decirte que si esas aves cuidan a esos pollitos que están naciendo, y es algo natural, ¿no? No sé, cuántos tal vez les colocaron un nido en el patio de su casa alguna vez, ¿sí? En el balcón de su casa. Y ha sido es como chévere, ¿no? Una vez allí en el balcón de nuestro apartamento teníamos una matica y allá llegó unas palomitas, pusieron huevitos y veíamos cómo cuidaban y se esmeraban en cuidar esos huevos para que nacieran, luego los alimentaron hasta que se fueron. Y si eso hacen esas aves, ¿cuánto más hará el Señor por ti? Amén. El Señor se va a encargar de cuidarte, de que tú estés bien, que estés guardado. Y por eso el día de hoy quiero que veamos que es necesario que nosotros confiemos en el Señor en cada área de nuestra vida. Y quiero hablar de tres áreas específicas porque estuve mirando tal vez algunas cosas allí de cómo era el proceso, de cómo las aves cuidaban a sus pollitos allí. Y realmente es algo asombroso cómo lo hacen, pero quiero enfocarme hoy de tres áreas principales que las aves hacen luego de que esos pollitos nacen. Y, y sé que Dios nos va a ministrar y nos va a enseñar específicamente a nosotros esto. Así que lo primero que el Señor hace para nosotros es darnos alimento. El Señor te quiere dar alimento. Es lo primero, si nace el polluelo, rompe la cáscara, lo primero que los pollitos están buscando es alimento, comenzar a alimentarse, comenzar a crecer. Y Mateo capítulo 6, verso 26. Quiero leer este verso juntos. Y dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, o ni cosechan, sería mejor una palabra más fácil de entender, ni siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice Jesús, hace una reflexión, ¿no cuidará más de ustedes que de esos pollitos? Nuestro Padre nos está cuidando. El Padre te cuida, el Padre te está guardando. Así que en esta parte del alimento quiero mencionar algunas cosas y es que algunas personas, tal vez nos puede suceder esto allí, es que a veces tenemos afán por el alimento natural. Y quiero que vayamos a Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, verso 1. Y aquí esta historia está hablando de cómo el pueblo de Israel había salido de Egipto, está buscando alimento allí
para comer y pues veamos la historia como lo dice acá Éxodo 16:1. Dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces murmuró contra Moisés y contra Aarón también en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y dice, y Jehová dijo a Moisés: he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andas en mi ley o no. Ahora, esta historia está hablando cuando ellos salen de la tierra de Egipto y literalmente ellos comienzan a quejarse en contra de Dios. Ellos salieron, Dios dice que los está sacando a la tierra prometida, los está liberando, los está llevando a una tierra donde fluye leche y miel, pero ellos están pensando en comer. Ahora, estamos hablando de Éxodo capítulo 16, todavía no ha llegado la ley del Sinaí. La ley, los 10 mandamientos, ¿cuántos recuerdan los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos comienzan en Éxodo capítulo 19. Estamos en el verso 16. Y acá dice que ellos estaban pidiendo que comida y comienzan a hablar de Moisés. Ay, no, que nos sacaste para matarnos en este desierto. Y tienen ese pensamiento como que en Egipto estaban mucho mejor que en el desierto, pero en Egipto estaban siendo esclavos. Muchas veces a las personas les sucede eso, como que piensan que llegar al cristianismo, estar en la iglesia, ser hijos de Dios, como que en algún momento están pensando y diciendo como no, era mucho mejor cuando era del mundo, disfrutaba las fiestas, tomaba, la pasaba rico, pero ahora siendo cristiano, mi vida le está pasando esto y esto y esto. Perdón. Pero algo que veo extraordinario de nuestro Padre es que ¿cuántos se molestarían si ustedes fueran Dios en ese sentido? Y ese pueblo está hablando de esa manera, como nos sacaste para matarnos en este lugar. ¿Cuántos se molestarían? ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta la respuesta de Dios. Dios dice, y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo. Dios, en lugar de molestarse, dice que va a hacer llover pan del cielo. ¿Sí? Ahora, esto es como algo antes, o sea, que no se ha visto. No sé si viste lluvia de hamburguesas. ¿Sí? Como algo así, pero pues no era con toda esa cantidad de comida, pero Dios literalmente hace un milagro y manda pan del cielo. Caía literalmente del cielo una comida que era como el maná. Pero lo que quiero que veamos es que Dios, en lugar de molestarse, Él está diciendo: yo voy a mandarles pan del cielo. Quiero que ustedes puedan comer, quiero proveerles. No están bajo la ley todavía. Diría yo que están bajo la gracia, realmente están bajo la dispensación de la promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12. Pero Dios no se molesta, Dios está tranquilo y Dios dice: mira, Moisés, este pueblo se está quejando, está hablando, está murmurando. Claro que a Dios no le gustaba eso, pero en lugar de ponerse molesto,
Él lo que dice es: voy a mandarles pan del cielo. Todo esto obviamente está mostrando algo allí que tiene un contexto espiritual también, pero que a pesar de todo, lo que podemos ver aquí es que Dios quiere enviar provisión. Dios quiere darte lo que tú necesites. Amén. Así a veces hacemos como las cosas como mal, hablamos mal, pero ahora veamos qué era esa comida celestial. Juan capítulo 6, verso 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Entonces Jesús está diciendo: yo soy el pan que Dios ha enviado, y ese pan les va a dar vida. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Ahora, ellos en el Antiguo Testamento ellos no entienden esto, y mucha gente no entiende esto, pero la verdad es que esto es lo que sucede en nosotros cuando nosotros conocemos a Jesús. Cuando tú comes a Jesús, cuando tú recibes a Jesús, cuando Jesús viene a morar dentro de ti, tú puedes literalmente decir eso: nunca más tendré hambre. Es decir, Jesús, el pan de vida, tiene la capacidad de saciarte en todos tus tal vez antiguos estilos de vida, tal vez los vicios que pudimos llegar a tener. Entonces pudiera ser el alcohol, drogas, mujeres, alguna cosa de estas. La verdad es que cuando Cristo viene a morar en nuestras vidas, perdemos hambre por esas cosas y nos sentimos saciados. Estamos ahora completos, estamos enteros. Y tal vez algunos puedan decir: bueno, pero yo conozco creyentes que son cristianos, pero todavía tienen una vida un poco desordenada. Y esto es un tema de que el cristiano tiene que aprender a moldear su carne, tiene que aprender a someter su carne, y simplemente es renovando su mente con la palabra de Dios y sabiendo lo que Dios tiene para él. La verdad es que cuando caminamos en Cristo, ya no tendremos hambre más, ya no tendremos sed de nuevas cosas, porque Jesús nos sacia, Jesús nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y tal vez estas cosas nos puedan dar una satisfacción temporal, pero no sé tú, pero si uno vuelve a comer de ese alimento del mundo, tal vez se alegre por un momento, pero el precio que se paga después es terrible. Y a eso se refiere el Señor. Cuando Cristo está en ti, tú ya estás pleno, estás completo, no necesitas estar como buscando otro tipo de cosas. Solamente tienes que centrarte en Jesús. Él es el pan de vida eterna, y Él mismo dice que Él es el maná que descendió del cielo. Dice de hecho, permítame un momento que... Gracias. Dice de hecho acá, dice de hecho Juan capítulo 6, verso 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan vivo. Jesús es el que descendió del cielo. Ese es el pan que Dios planeó para tu vida. Él vio que tú ibas a tener hambre, ibas a tener necesidades, y Dios envió ese pan del cielo. Dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice: y el pan que yo les daré, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ahí está el alimento espiritual. Ese es el alimento espiritual que tú necesitas. Ahora, ese alimento espiritual tiene una trascendencia. No solamente es que tú recibes a Cristo, sino que hay una trascendencia en ese sentido. Y Juan capítulo 6, verso 27 dice: trabajen no por la comida que perece. Dile a tu vecino: trabaja, pero no por la comida que perece. Es decir, tú puedes trabajar y hacer muchas cosas y obtener cosas, pero la verdad es que esas cosas van a pasar.
Y yo sé que a todos nos gusta tal vez estrenar algo, comprar, no sé, un nuevo celular o distintas cosas y uno se emociona, pero Jesús está diciendo, trabajen pero no por las cosas que van a perecer, por la comida que va a perecer, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¡Woo! Así que tú puedes tomar dos decisiones: o vivir y comer, estar como llenando tu cuerpo, llenándolo de satisfacción, o puedes buscar el verdadero alimento. Obviamente, al estar en el nido, Dios quiere proveernos a nosotros, dándonos el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Allí es donde somos guardados. Ese alimento que nosotros comemos, y es la palabra de Dios. En la palabra, cuando tú estás leyendo la palabra y meditas en ella, esta te lleva a cambiar tu conducta, cambiar tu forma de vivir para hacer cosas que van a durar para siempre. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, me gusta esa pregunta que hace Jesús, porque la verdad es que muchas personas tal vez piensen que la vida se trata de lo que estamos en este momento, y la gente dice, alguien dice la vida es un ratico, ¿sí? O alguien dice, de hecho es un verso bíblico que dice, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Y ese pensamiento está enfocado en que la comida o lo que hagamos para nosotros va a ser por este tiempo, va a ser como por nuestros años de vida. Pero Cristo está diciendo, no te enfoques en este tiempo es demasiado corto, realmente lo que viene es mucho más grande. Entonces Dios te da la verdadera comida. No debes estar tú como afanado específicamente por las cosas de esta tierra, sino que tu enfoque debe ser un enfoque espiritual. Ahora, cuando tú te enfocas espiritualmente y tú estás acá y viniste para escuchar la palabra de Dios, estás acá porque quieres aprender más de Dios, porque quieres crecer, quieres ser transformado, entonces Dios hace algo extraordinario allí, y está en Mateo capítulo 6, verso 25. Dice, por tanto os digo, dice, no se afanen por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y Mateo capítulo 6, ese mismo capítulo, pero en el verso 33 dice, pero busquen primeramente el reino de Dios, y dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué Dios quiere que hagamos nosotros al estar en el nido? Tú tienes que estar en el nido, y como un pollito que acaba de nacer y estás como creciendo, viviendo en ese nido, entonces tienes que estar descansando, tienes que estar tranquilo, ¿sí? No sé si has visto los pollitos, son como un poco escandalosos, ¿no? Están como chillando allí, aunque chillan casi siempre cuando el ave llega, ¿cierto? Cuando la mamá o el papá llega con el alimento, comienzan a chillar. Mientras tanto ellos, cuando el ave vuela, ellos se quedan ahí más calladitos, y es algo inteligente porque las presas obviamente los escucharían, los depredadores los escucharían, y pues obviamente estarían en peligro, pero ellos se quedan allí descansando. Y el padre o la mamá va a llegar a darles el alimento espiritual. Ahora, Dios te va a dar el alimento espiritual. Anhela siempre el alimento espiritual. Anhela leer la palabra. Dedica tiempo para tu vida. Este año de la cobertura se trata de eso. No es que no es como un año milagroso que Dios viene y nos va a dar un montón de cosas. No, es un año donde vamos a estar conectados con la palabra, y comenzamos desde el 1 de enero leyendo todo el Nuevo Testamento. Lo leímos en tiempo récord con toda la iglesia, creo que eran 3 meses el reto, y se leyó creo que 2 meses casi, un poquito antes de los 2 meses. Y vamos a leer también, ahorita vamos a comenzar a leer otro libro de la Biblia que o Salmos o Proverbios, vamos a estar leyendo allí. Y la idea es poder que te estés llenando de esa palabra. Ahora, cuando tú estás leyendo la palabra, estás meditando en la palabra de Dios, Dios te va
a dar todas las demás cosas que tú necesitas. ¿Qué necesitas entonces? ¿Necesitas salud o necesitas economía? Dios te va a suplir lo que tú estés necesitando. Solo no te desenfoques, porque tal vez en el alimento, estamos hablando, hay dos tipos de alimento: el espiritual, el que viene de Dios, que como resultado te va a dar cosas naturales. Es decir, comes alimento espiritual y Dios te da alimento natural. O puedes enfocarte en el alimento natural y perderte el alimento espiritual, y este natural se va a agotar. Entonces vas a caer en estrés, vas a caer otra vez en angustia. No, mire, otra vez mi vida se desordenó. Entonces, número uno, en el nido recibimos alimento. Número dos, recibimos protección. Recibimos protección. Nuestro Padre no solamente nos va a dar el alimento, sino que también nos va a dar protección durante todo nuestro crecimiento. Salmos capítulo 91, verso 4. El Salmo 91, de hecho me gusta porque literalmente tiene la idea de las aves. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, voy a leerlo en el mensaje. Dice: con sus plumas. Quiero que pienses eso. Hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que cierres tus ojos e imagínate que tú estás en el nido. Tú estás esperando allí en el nido y esa es tu vida, ¿no? Está pasando tu vida, un mes, 2 meses, un año, 2 años, los años que tengas, este mismo instante, estás ahí, pero llega el ave, Salmo 91:4, y dice: y con sus plumas te va a cubrir, con sus plumas te va a resguardar. Dice: bajo sus alas Él te dará cobijo. Así que te puedes sentir calientito, te puedes sentir cómodo. Dice: escudo y armadura será su lealtad. Ya puedes abrir tus ojos. Escudo, dice escudo, escudo y armadura, pero me gusta la última parte, dice será su lealtad. ¿Sabes qué? Dios, que es tu Padre, es un Padre leal contigo. Wow. Si tú fallas, Él sigue siendo fiel. Si la embarramos, Él sigue siendo leal contigo. Recuerda que hay 2 áreas en esa parte. Hay una primera área que se dice que es el área de la fidelidad. Y la fidelidad es muy importante. Pero hay algo más trascendente que la fidelidad, que se llama la lealtad. Y hay gente que puede ser fiel, pero no leal. Pero es imposible ser leal, o más bien, sí, es imposible ser leal sin ser fiel. Si eres leal, vas a ser fiel, pero al contrario no. Y esta palabra dice que Dios es leal contigo. Dios es leal, Él te va a dar a ti protección. Protección de lo que necesites. Protección económica, protección en tu vida, protección en tu familia. En el nido estás seguro. En el nido estás protegido porque Él te extiende sus alas y te cubre. De hecho estuve mirando que las aves, cuando van a hacer los nidos, inicialmente van y tal vez puede que está en el árbol, como que tal vez hay un poco de maleza, pero ellos comienzan a traer allí como chamizos, o comienzan a traer como paja y comienzan a armar el nido. Pero luego de eso dice que ellos van y buscan como piel de animales, como plumas o como, no sé, lana o algo así, la traen y la colocan en los nidos para que cuando pongan los huevos y ellos se rompan y nazca el pollito, esté lo mejor acolchado posible. Es decir, estos pájaros les colocan como un colchón Pullman, ¿sí? Como, o no sé, una cobija de plumas, literal. Ahora, si eso lo hace un ave, ¿qué piensas que hará Dios contigo? Tremendo.
entonces Él te va a dar alimento, Él te va a dar protección. Amén. Ahora, hay otro verso que quiero mencionar y es segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero fiel es el Señor que los afirmará y los guardará del mal. Otra versión dice, los guardará del maligno. El Señor te va a afirmar, escucha, mientras tú estás siendo resguardado allí en el nido, Él te está afirmando. Con la palabra Él te va afirmando, con el alimento Él te va afirmando, con su protección Él te va afirmando. ¿Para qué? Para que tú puedas estar seguro, para que avances. No te puedes quedar todo el tiempo en el mismo lugar. Y dice, te guardará del maligno. ¡Woo! Escuchen, el diablo tiene malos pensamientos sobre ustedes. El diablo quiere hacer cosas malas, cosas perversas en sus vidas, pero Dios no permitirá que eso pase. Ahora mantente en el nido, mantente en descanso, mantente cubierto por sus alas, ¿sí? No, no estés como, no, que yo tengo que salirme, tengo que hacer, hay tanto que hacer, y si me quedo aquí no puedo seguir esperando en Dios. Dios se encarga de tus cosas. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? El Señor dice, yo voy a cumplir tus deseos. Y yo sé que a veces podemos tener algún deseo que no necesariamente es, Señor, yo quiero orar 2 horas, 3 horas diarias, sino que tal vez estás pidiendo algo que es más de un gusto para ti, no lo sé. Pero para ti, que es importante eso, el Señor lo hace valioso y el Señor te lo va a dar a ti, el Señor lo va a cumplir. Obviamente sabemos que es bajo su voluntad, que no te vaya a dañar ni nada de eso. Entonces, Mateo 10:29 al 31 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, mira lo que dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús está enseñando que Dios valora la vida de cada ave en la tierra. Él la valora. Por eso Él dice, no caes si no fuera con Él. Es decir, Dios les va a preservar a esas aves, excepto que deban caer para beneficio de ustedes, para beneficio de los hombres. Wow. Así que Él puede cuidar animales salvajes, pero si ese animal salvaje tal vez va a ser para tu barriga, pues Él lo va a sacrificar, porque estás primero tú. Amén. Ahora, Él valora su creación, Él valora las aves, ¿sí? Te valora tanto que dice que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. ¿Sí? Tremendo. ¿Quién se pone a contar los cabellos? ¿Sí? Pero el Señor dice que los conoce. Amén. Si conoce tus cabellos, cuántos pelos tienes en tu cabeza, no conocerá lo que tú necesitas. No conocerá lo que realmente estás necesitando. Tal vez estamos en aprietos un día, Él conoce exactamente eso. Entonces, mantente en el nido. Esta es la lección del nido. En la lección del nido, tú puedes alimentarte. Espera que tu padre llega, trae la comida, ten hambre, ¿sí? Y cuando son como bien feitos los pollitos recién nacidos, ¿no? Ahora, lo único que se les ve a esos pollos es esa jeta grande que abren. Sí, abren esa boca así y dicen que de hecho hasta los colores como que salen es para que la mamá pueda ver exactamente dónde va a depositar la comida. Ahora entre ellos se están peleando, ¿no? Y pues gloria a Dios, no tenemos que pelearnos porque Dios tiene palabra para todos, ¿sí? Y es parte también como de una, no sé, como de la naturaleza, que hay pollos que sacan a otros pollos y los botan del nido, ¿sí? Pero no así en la iglesia.
¿Me hago entender? En la iglesia lo que hacemos es todo lo contrario. Estamos guardándonos, estamos cuidándonos, estamos apoyándonos. Entonces disfruta del nido. Ahora, tercero y último, el aprendizaje. Entonces, segunda de Pedro 1:21 dicen, mira lo que dice este verso. Precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo. Tú has sido llamado a seguir las huellas de Cristo. Esto se adquiere por imitación. Es decir, los pollos que están allí en el nido, una lección que comienzan a tener desde que nacen es ver cómo sus papás vuelan al nido a darles comida y luego vuelan a conseguir comida. Y todo el tiempo vienen y van. Y ellos están viendo. Y han visto que los pollos como que no tienen muchas oportunidades de elección, ¿no? Después de que se botan del nido, ya listo. Tu primera lección, tu primer vuelo, normalmente. Sí, yo sé que hay distintas especies, pero el Señor quiere que a través de la imitación de Cristo estemos aprendiendo a cómo vivir para poder salir de ese nido y seguir viviendo nuestra vida, creciendo. Entonces dice, precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que mira lo que dice, que padeciendo por ustedes, les dejó un modelo a imitar. Jesús fue y padeció para darnos un modelo a nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Si a veces tenemos que padecer por algo o por alguien o porque me sucedió algo, pues bueno, vamos a hacerlo porque imitamos a Cristo. Cristo sufrió mucho, padeció mucho por amor a nosotros. Creo que tú puedes sufrir o padecer por amor a un hermano tuyo. ¿Sí? Por amor a tu familia. Lo puedes hacer. Verso 22 dice, Cristo, que ni cometió pecado, ni se encontró mentira en sus labios, cuando lo injuriaban, escucha, no respondía con injurias, sino que sufría sin amenazar. Y esto habla nuevamente de ese principio de amor que tiene Iglesia en Casa, del principio de empatía que está en Iglesia en Casa. Entonces yo puedo entender lo que está pasando y escucha, el hombre maduro no tiene que estar peleando con otro hermano, porque si ese hermano está peleando y está diciéndole cosas al otro, pues un hombre que es maduro no se va a poner a pelear con un niño. Amén. Tal vez entre niños se pelean, pero eso deja mucho que decir cuando dos hermanos te están peleando, pues como dice Pablo, dice, yo no pude hablarle a ustedes como maduros, sino me tocó hablarle como niños, guiados por la carne, me tocó no darles alimento sólido, sino leche. Entonces, en el nido estamos aprendiendo a imitar, estamos aprendiendo a crecer, tenemos ese aprendizaje de Cristo en este caso, y dice, cargando sobre sí nuestros pecados, los que llevó en el madero, para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. ¿Cómo tenemos que vivir? Con rectitud. ¿Por qué vivimos con rectitud? Porque número uno, recibimos alimento del Padre, un alimento espiritual y también que se va a traducir en alimento natural para nosotros, porque recibimos protección. Vemos que nuestro Padre nos ama, que nos está cuidando, nos está protegiendo, entonces le imitamos. Entonces no estamos peleando y pues vamos a vivir con rectitud. Ahora, los pájaros recién nacidos solo pueden ver a sus padres y eso les trae esta imitación. Por eso Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Y quiero mencionar de ese verso el autoengaño. Mire, hay un nivel de engaño que hay, es cuando uno comienza a autoengañarse, a uno creerse a sí mismo que uno está haciendo las cosas bien, pero realmente no las hace. Y el diablo lo engaña a uno como diciéndole, sí, tú estás haciendo lo correcto y yo no sé qué, pero el problema, ese es el primer nivel del engaño, que el diablo trata de engañarlo a uno, pero el nivel más alto de engaño es cuando yo me engaño a mí mismo.
yo comienzo a creerme las cosas. ¿Y cuando me creo las cosas? Cuando soy un oidor de la palabra, pero no la hago. Dios nos está dando ese alimento para que podamos hacerlo, para ser transformados, porque esa transformación que tú estás teniendo va a ser compensada en los cielos. Recuerda que vamos a recibir coronas, vamos a recibir galardones, vamos a recibir medallas en el cielo. Medallas no dice, pero es algo para que lo entiendas. Vamos a recibir compensación en el cielo de todo lo que hicimos aquí en la tierra, y es la vida para siempre, la vida eterna. Así que esa corona, esa autoridad, esa medalla, esa influencia que tendremos allí en el cielo será para siempre, y Dios quiere llevarnos a que lo tengamos. Cristo lo hizo por nosotros, por eso Cristo dio el ejemplo. Si no hubiera querido hacer eso, pues simplemente hubiera muerto por nosotros y ya con eso se hubiera cubierto nuestros pecados y seríamos salvos, ¿no? Pero Él no solamente murió por nosotros, sino nos dio una vida de ejemplo. Igual Pablo lo hizo. De hecho dice aquí Efesios 4:22: sean en cambio bondadosos, compasivos los unos con los otros. Mira a tu hermano y dile: voy a ser bondadoso y compasivo contigo. Dice, perdonándose mutuamente con Dios. ¿Sí? Entonces dile a tu vecino: yo te voy a ofender y tú me vas a perdonar. Sí, de eso se trata. Sí, sí, ahí dice, perdonándose los unos a los otros. ¿Por qué es? Porque me ofendió con algo. ¿Sí? Y la gente dice, yo me voy de esta iglesia porque es que me ofendieron. Pues no has leído la Biblia, porque la Biblia dice que te van a ofender, y por eso tenemos que perdonarlos los unos a los otros. ¿Sí? Ahora, eso con eso no estoy animando a que nadie ofenda a nadie, ¿no? O sea, yo te voy a colaborar con esa palabra de Dios. No. ¿Sí? Dice, puesto que sois hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor, escuchen, su norma de vida. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Y voy a terminar con esto. La meta es Filipenses 3:17. Dice, hermanos, dijo Pablo, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora, quiero que por un momento pienses que tú con autoridad y con verdad puedes decirle estas palabras a la persona que está al lado tuyo. Y quiero que literalmente pienses, mientras las dices, que genuinamente se las puedes decir. O sea, que no te sientes como, no, yo no puedo decirle esto. Dile a la persona que está al lado, hermano mío, imítame a mí y mírame a mí, porque yo soy un ejemplo para ti. ¿Sí o no que uno se siente mal? Uno dice eso y uno, Señor, perdóname. Pero escuchen, si Pablo lo dijo, Cristo lo dijo, y yo sé que siempre vamos a decir, pero es que Jesús era Dios, y pues es Dios, pero tengan en cuenta que Jesús no fue Dios en este mundo. Cuando Él vino a la tierra, Él fue 100% hombre, no 100% Dios. Él volvió a ser 100% Dios, pero en la tierra Él vino como 100% hombre. Si hubiera venido como 100% Dios, o 50% y 50%, no hubiera sido legítimo que Él fuera a la cruz, porque un hombre 100% tenía que ir a la cruz y morir por nosotros. Así que digamos que Jesús, no, es que es Jesús. Bueno, pero es que Pablo lo dijo. Y Pablo era como uno de nosotros. De hecho, Pablo, entre comillas, fue mucho peor que nosotros. Fue asesino, golpeó, dañó mucha gente, dañó familias, encarceló personas, abusó de su autoridad. Y por eso él mismo dice, yo soy el peor de todos. Ahora, obviamente en Cristo pues fue transformado. Pero él, estando tan mal, luego llegó a decirle a otros, imítenme a mí. Tú y yo podemos llegar a eso. Y
de las lecciones del nido que podemos aprender es eso. Al final debemos ser ejemplo para otros. Yo quiero decirte, iglesia, que el propósito de Dios es que tú cada día sigas creciendo para que otras personas cuando te van a ti quieran parecerse a ti. No podemos tener una vida donde pasen 5 años, 10 años, 20 o 50 años de cristiano y que uno diga 50 años y yo sigo siendo un fiasco, sigo haciendo cosas terribles. Ese no es el modelo de Dios, ni eso es lo que Dios quiere. Dios te introdujo al nido para darte el alimento que necesitas, para darte la seguridad que necesitas, la protección, y para que puedas aprender allí, crecer allí, para poder salir y volar alto. Volar, estar en las alturas, ser un águila, ¿sí? Después les digo a los demás, pero no somos pavos. Los pavos andan por el piso, tratan de volar, pero los pavos son bulliciosos, desordenados. Nosotros más bien somos águilas, águilas de Dios, águilas que vuelan alto, águilas que pueden volar alto gracias al Espíritu de Dios, a que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, esa es la lección del nido. Amén. Shalom, iglesia. Padre amado, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Sé que haces todas las cosas nuevas en mi corazón y ahora estoy dispuesto a amarte y a entregarte todo de mí. Amén. Ahora haces parte de esta familia y estamos muy contentos por tenerte aquí. A continuación saldrá toda la información que quieras para conocer más sobre Iglesia en Casa. Bienvenido.